Desde el momento en que la noticia llegó a mi escritorio, supe que estábamos ante un descubrimiento que podría redefinir nuestra comprensión del universo. Un satélite, que había estado orbitando la Tierra recogiendo datos para uno de nuestros numerosos proyectos de investigación, había sufrido un impacto directo de un pequeño meteorito. Este tipo de eventos no eran inusuales, el espacio está lleno de escombros que constantemente amenazan nuestra tecnología en órbita. Sin embargo, lo que este satélite trajo de vuelta a la Tierra incrustado en su carcasa dañada, era algo completamente fuera de lo ordinario. Soy un científico, alguien que ha dedicado su vida al estudio de lo desconocido, siempre en busca de respuestas a las preguntas más complejas sobre nuestra existencia y el universo que nos rodea. Mi especialización en astrobiología me ha llevado a explorar la posibilidad de vida más allá de nuestro planeta, una búsqueda que a menudo se encuentra con más preguntas que respuestas. Pero aquella tarde, mientras examinaba los informes preliminares y las imágenes del satélite dañado, un destello de esperanza cruzó por mi mente. La posibilidad de que, finalmente, podríamos estar en el umbral de un descubrimiento revolucionario. El satélite había sido transportado a nuestro laboratorio de alta seguridad, un complejo diseñado para manejar materiales extraterrestres y potencialmente peligrosos. Con un equipo de científicos y técnicos a mi lado, nos preparamos para la tarea de extraer y analizar la muestra que había capturado nuestra atención, una masa biológica desconocida, incrustada en el punto de impacto del meteorito. Inicialmente, la muestra no parecía ser más que una gelatina oscura, casi opaca bajo la luz artificial de nuestro laboratorio. Pero cuando comenzamos a someterla a una serie de pruebas preliminares, se hizo evidente que esta no era una simple roca espacial. La muestra mostró signos de vida, reaccionando a los estímulos de manera que ninguna sustancia conocida había hecho antes. Era como si, de alguna manera, la masa tuviera conciencia de su entorno, adaptándose y respondiendo a nuestras investigaciones. Mientras más aprendíamos sobre la muestra, más crecía mi fascinación. Cada experimento revelaba algo nuevo, algo inesperado. La posibilidad de que estuviéramos ante una forma de vida completamente nueva, posiblemente alienígena, comenzó a tomar forma en mi mente. Los sueños de un niño fascinado con las estrellas, que pasaba sus noches mirando al cielo preguntándose si estábamos solos en el universo, parecían estar a punto de encontrar respuesta. Pero con este asombroso descubrimiento, también vinieron preguntas sobre las implicaciones de nuestra investigación. ¿Qué significaría para la humanidad confirmar la existencia de vida extraterrestre? ¿Estábamos preparados para las respuestas que podríamos encontrar? A medida que el trabajo continuaba en el laboratorio, estos pensamientos rondaban constantemente en mi mente, mezclándose con la emoción de la exploración científica. Mi vida, hasta ese momento, había sido una dedicación constante a la ciencia. Desde mis primeros días como estudiante hasta mi posición actual en uno de los laboratorios más avanzados del mundo, mi pasión por descubrir los secretos del universo nunca había flaqueado. Y ahora, frente a mí, estaba la posibilidad de un avance que cambiaría todo lo que sabíamos sobre la vida en el cosmos. A medida que nos adentrábamos más en el misterio de la muestra biológica, no podíamos imaginar los terrores que nos esperaban. Pero en ese momento, todo lo que sentía era la pura emoción del descubrimiento, la sensación embriagadora de estar al borde de algo verdaderamente grande. Sin saberlo, estábamos a punto de abrir una puerta que quizás hubiera sido mejor dejar cerrada. Pero la curiosidad, como siempre, nos impulsó hacia adelante, hacia lo desconocido. La mañana siguiente al descubrimiento fue una de intensa anticipación. El laboratorio bullía de actividad, cada investigador, cada técnico, compartía una sensación palpable de estar al umbral de algo monumental. La muestra, ese enigmático bloque de gelatina espacial, se había convertido en el centro de nuestro universo científico. Nuestro primer paso fue establecer un protocolo de análisis exhaustivo. La muestra requería no solo de nuestra curiosidad intelectual sino también de una cautela extrema. La habíamos colocado dentro de una cámara de contención especializada, diseñada para manipular materiales peligrosos o desconocidos. A través de brazos robóticos controlados remotamente, comenzamos nuestra serie de pruebas, observando cada reacción a través de un vidrio reforzado y pantallas de monitorización. Inicialmente, los análisis químicos y biológicos revelaron una complejidad inusitada en la estructura de la muestra. No se asemejaba a nada conocido en la Tierra.
Su composición química era extraña, con trazas de elementos comunes entrelazados con otros que apenas podíamos identificar. Pero lo que realmente capturó nuestra atención fue su comportamiento bajo microscopio. Cuando aplicamos estímulos lumínicos y químicos, la muestra mostró signos de respuesta. Pequeñas porciones de la gelatina se expandían o contraían, dependiendo de la naturaleza del estímulo aplicado. Era fascinante ver cómo, a nivel microscópico, la muestra parecía poseer una forma rudimentaria de percepción, o al menos de reacción a su entorno. La verdadera sorpresa llegó cuando decidimos someterla a un estímulo eléctrico suave. Lo que esperábamos que fuera una simple prueba de conductividad se transformó en un espectáculo sin precedentes. Al aplicar una corriente eléctrica, la muestra reaccionó con violencia, expandiéndose rápidamente hasta golpear las paredes de la cámara de contención. El movimiento fue tan brusco y fuerza tal, que por un momento temimos que el vidrio pudiera no soportarlo. Este comportamiento era desconcertante. Las implicaciones de una reacción tan agresiva a los estímulos eléctricos planteaban más preguntas que respuestas. ¿Era posible que la muestra tuviera algún tipo de sistema nervioso primitivo, o algo que cumpliera una función similar, permitiéndole reaccionar de esta manera? La idea de que una masa gelatinosa pudiera exhibir tales características era desconcertante, debo admitir, un poco inquietante. A pesar de la sorpresa inicial, nuestra curiosidad científica se intensificó. Las pruebas se volvieron más frecuentes, cada una diseñada para descubrir más sobre las capacidades y límites de esta forma de vida alienígena. Sin embargo, a medida que avanzábamos, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en el equipo. La muestra no solo estaba viva, de alguna manera, sino que también era capaz de responder de manera que sugerían un nivel de adaptabilidad, posiblemente, de inteligencia que no habíamos anticipado. Este incidente marcó un punto de inflexión en nuestra investigación. Lo que había comenzado como una fascinante exploración de lo desconocido, ahora llevaba consigo un matiz de peligro. La muestra había demostrado ser impredecible y potencialmente peligrosa. Sin embargo, la posibilidad de retroceder nunca se consideró seriamente. La ciencia, después de todo, es una búsqueda implacable de conocimiento, incluso frente a lo desconocido y, a veces, lo aterrador. Con una mezcla de cautela y determinación renovadas, continuamos nuestro trabajo, sin saber que cada experimento nos llevaba un paso más cerca del desastre. La muestra que vivió había comenzado a revelar sus secretos, y nosotros, en nuestra insaciable sed de conocimiento, estábamos más que dispuestos a escuchar. Pero, como pronto descubriríamos, algunos secretos son más oscuros de lo que jamás podríamos haber imaginado. Era una noche como cualquier otra en el laboratorio, con el zumbido constante de los equipos de investigación y el parpadeo ocasional de las luces de emergencia iluminando los pasillos. La rutina había sido absorbida por la obsesión colectiva con nuestra muestra extraterrestre, y cada día se extendía en largas horas de experimentación y teorización. Pero esa noche, la rutina se vería interrumpida por un evento que cambiaría el curso de nuestra investigación, y nuestras vidas, para siempre. Mi colega, Daniel, estaba trabajando en la cámara de contención, realizando una serie de pruebas de resistencia en la muestra. Era uno de los técnicos más experimentados, siempre meticuloso en su trabajo, pero incluso la mayor experiencia no puede proteger contra todos los posibles fallos. Mientras manipulaba los controles de los brazos robóticos, un fallo eléctrico inesperado causó que uno de los brazos se moviera bruscamente, rompiendo el contenedor que albergaba una porción de la muestra. La reacción fue inmediata. La gelatina, al entrar en contacto con el aire del laboratorio, se expandió a una velocidad asombrosa, lanzando pequeñas gotas en todas direcciones antes de que pudiéramos activar los protocolos de emergencia. Una de esas gotas, una fracción minúscula de la masa original, encontró su camino hacia la piel expuesta de la mano de Daniel. Recuerdo el grito ahogado de Daniel, más de sorpresa que de dolor, mientras todos nos volvíamos hacia él. La gota de gelatina parecía haberse adherido a su piel, fusionándose con ella de una manera que desafiaba toda lógica. Pese a nuestros intentos inmediatos por limpiar la zona afectada, la sustancia se había absorbido en su piel, dejando atrás una marca oscura, casi como una quemadura. En las horas que siguieron, el comportamiento de Daniel comenzó a cambiar. Al principio, eran pequeñas cosas, una ligera confusión, dificultad para concentrarse en tareas simples.
Atribuimos estos síntomas al shock del incidente, esperando que, con descanso y observación, se recuperaría. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, su condición se deterioraba rápidamente. Daniel comenzó a sufrir de fiebres altísimas, delirios y convulsiones violentas que requerían la intervención de nuestro equipo médico. Lo aislamos en una unidad de cuarentena dentro del mismo laboratorio, esperando que su sistema inmunitario pudiera combatir lo que quiera que estuviera ocurriendo. Pero lo que vimos fue algo para lo cual no estábamos preparados. La marca en su mano comenzó a extenderse, transformándose en una red de venas oscuras que se ramificaban por su brazo. Su piel adquirió un tono pálido y enfermizo, y sus ojos comenzaron a mostrar una luz febril, como si algo dentro de él estuviera cambiando, consumiéndolo desde el interior. El miedo se apoderó del equipo. Las teorías sobre lo que estaba ocurriendo variaban, pero una cosa estaba clara: la muestra no era simplemente una forma de vida desconocida, era algo mucho más peligroso. Algunos sugerían que debíamos detener todas las pruebas y destruir la muestra, mientras que otros abogaban por continuar la investigación, argumentando que entender lo que estaba sucediendo con Daniel era crucial para prevenir un brote más amplio. Mientras debatíamos, la condición de Daniel empeoraba. Lo que comenzó como un simple accidente se había convertido en nuestra peor pesadilla. Estábamos al borde de un abismo, observando cómo uno de los nuestros era consumido por una entidad que habíamos traído a nuestro mundo, sin comprender plenamente las consecuencias de nuestros actos. La tensión dentro del laboratorio era palpable, un presagio sombrío de los horrores que estaban por venir. Las horas se desvanecieron en un torbellino de miedo y confusión mientras observábamos, impotentes, la metamorfosis de Daniel. Lo que había comenzado como una infección desconocida se había convertido en una transformación horripilante que desafiaba todo entendimiento científico. La marca oscura que se había formado en su mano ahora se extendía por todo su cuerpo, entrelazándose con su piel como raíces corruptas en tierra estéril. Bajo la observación constante, Daniel ya no era reconocible. Su cuerpo se había distorsionado, con extremidades estirándose y contorsionándose de maneras antinaturales. Su piel se había vuelto translúcida en áreas, revelando un movimiento inquietante debajo, como si algo se estuviera gestando dentro de él. Pero lo más perturbador era su rostro, se había transformado en una máscara de agonía, con sus rasgos apenas discernibles bajo la influencia corruptora de la gelatina. A pesar de nuestras precauciones, el caos se desató una noche cuando la criatura que Daniel había llegado a ser rompió el confinamiento. Con una fuerza inhumana, destrozó la puerta de la unidad de cuarentena, emitiendo un sonido que era una mezcla grotesca de un rugido y un grito de dolor. El laboratorio se sumió en el pánico. Las alarmas resonaron, un coro estridente anunciando el terror desatado. Intentamos contenerlo, armados con lo que pudiéramos encontrar. Pero estábamos mal preparados para enfrentar una amenaza de esta magnitud. La criatura se movía con una velocidad y una ferocidad desconcertantes, atacando a cualquier persona que se cruzara en su camino. En ese momento, nos dimos cuenta de la horrible verdad: la gelatina no solo había consumido a Daniel, sino que también podía usarlo para propagarse, infectando a otros con solo un toque. Cada víctima caída se levantaba de nuevo, sus cuerpos rápidamente consumidos por la misma oscuridad que había reclamado a Daniel. La infección se propagaba como un incendio forestal, convirtiendo a colegas y amigos en monstruosidades hambrientas. El laboratorio, una vez un santuario de ciencia y descubrimiento, se había convertido en un escenario de pesadilla. En medio del caos, un pequeño grupo de nosotros logró refugiarse en una de las salas de seguridad del laboratorio. Con las puertas selladas y el corazón latiendo desbocado en el pecho, buscamos desesperadamente una solución. Era evidente que cualquier esperanza de contener la situación había desaparecido. Ahora, la prioridad era sobrevivir y evitar que la infección se extendiera más allá del laboratorio. La revelación de que la criatura podía infectar tanto a vivos como a muertos solo añadió una capa de horror a nuestra ya desesperada situación. Lo que enfrentábamos no era simplemente un patógeno o un parásito, sino algo mucho más antiguo y aterrador. La gelatina no solo consumía a sus huéspedes, sino que los transformaba, borrando cualquier rastro de lo que una vez fueron y convirtiéndolos en extensiones de su propia y grotesca existencia. Mientras nos atrincherábamos, sabíamos que el tiempo se agotaba.
La criatura y sus infectados no tardarían en encontrar una manera de romper nuestras defensas. En esos momentos de quietud forzada, mientras el sonido de nuestros propios latidos competía con los distantes estruendos de destrucción, todos compartimos la misma pregunta sin respuesta: ¿cómo habíamos permitido que esto sucediera? La ciencia, en su búsqueda por comprender lo desconocido, nos había llevado a abrir una caja de Pandora, desatando un horror que ahora amenazaba con consumirnos a todos. Encerrados en una sección segura del laboratorio, nos encontrábamos en un refugio precario contra la pesadilla que se desplegaba más allá de nuestras puertas selladas. Éramos un grupo heterogéneo de científicos, técnicos y personal de seguridad, unidos no por la elección, sino por la necesidad de sobrevivir. La atmósfera dentro de nuestro confinamiento era densa, cargada de tensión, miedo y una creciente sensación de desesperación. A medida que las horas se convertían en días, nuestra situación se volvía cada vez más precaria. Los suministros que habíamos logrado reunir durante nuestra huida hacia el refugio comenzaban a menguar. El agua y la comida, inicialmente suficientes para unos pocos días, se convirtieron en bienes racionados, distribuidos con una meticulosidad que rozaba lo obsesivo. Cada bocado de alimento y cada sorbo de agua se contabilizaban, sabiendo que una vez agotados, nuestras opciones se reducirían a la nada. La electricidad y el acceso a Internet se mantenían, un recordatorio cruel de un mundo más allá de nuestras paredes que seguía girando, ajeno a nuestra tragedia. Aprovechamos esta conexión para enviar mensajes de socorro, descripciones detalladas de la situación y solicitudes desesperadas de ayuda. Pero cada intento de comunicación exterior chocaba contra un muro de silencio. Era como si el laboratorio, y todos los que estábamos dentro, hubiéramos sido borrados de la existencia. Con el paso del tiempo, la paranoia comenzó a arraigarse en nuestros corazones. Cada sonido inexplicable, cada sombra que se movía en el límite de nuestra visión, se convertía en motivo de alarma. La posibilidad de que la infección hubiera encontrado una manera de infiltrarse en nuestro refugio era una conversación que nadie quería iniciar, pero que todos contemplábamos en la privacidad de nuestros pensamientos aterrados. Las discusiones sobre posibles planes de escape se convirtieron en una constante. Sin embargo, cada opción parecía más desesperada que la anterior. La idea de atravesar los pasillos infestados para alcanzar una salida parecía un suicidio. Incluso si lográbamos evitar el contacto con las criaturas, no había garantías de que el exterior fuera seguro o que pudiéramos pasar desapercibidos para el ejército, que, sin duda, había establecido una cuarentena alrededor del laboratorio. En medio de este caos emocional, intentamos mantener una rutina. Los experimentos continuaron, no con la esperanza de hacer un descubrimiento revolucionario, sino como un intento de preservar un sentido de normalidad, de recordarnos a nosotros mismos que éramos científicos, buscadores de verdad, incluso en las circunstancias más sombrías. Analizamos muestras de la gelatina que habíamos logrado asegurar antes del brote, buscando alguna clave, alguna debilidad que pudiera ser explotada para nuestro beneficio. Pero con cada día que pasaba, la sombra de nuestra situación se hacía más opresiva. Los enfrentamientos entre nosotros se volvieron más frecuentes, impulsados por el miedo, el hambre y la fatiga. La cohesión del grupo comenzó a fracturarse, con algunos abogando por arriesgarse a un escape, mientras que otros preferían la ilusoria seguridad de nuestro encierro. En esos momentos oscuros, cuando la esperanza parecía un lujo que ya no podíamos permitirnos, encontré un extraño consuelo en la aceptación de nuestra vulnerabilidad. Habíamos desafiado los límites del conocimiento humano, tocando las fronteras de lo desconocido con manos temerarias. Ahora, enfrentábamos las consecuencias de nuestra arrogancia, encerrados en una fortaleza de nuestra propia creación, luchando no solo contra las criaturas que habíamos liberado, sino también contra los demonios internos que emergían en la oscuridad de nuestra desesperación colectiva. La decisión de abandonar nuestro refugio no se tomó a la ligera. Conscientes de los peligros que acechaban más allá de las puertas selladas, cada uno de nosotros sabía que el intento de escape podía terminar en catástrofe. Pero la alternativa, permanecer encerrados hasta que nuestros suministros se agotaran o la locura nos consumiera, era una sentencia de muerte segura. Así, armados con lo poco que pudimos improvisar como armas y protección, nos preparamos para enfrentar el horror que habíamos desatado. Nuestro plan era simple en teoría, pero suicida en práctica,
moverse sigilosamente a través del laberinto de pasillos del laboratorio, evitando cualquier contacto con las criaturas, hasta alcanzar la salida de emergencia más cercana. Sabíamos que la gelatina había infectado a varios de nuestros colegas, convirtiéndolos en hostiles y grotescas versiones de sí mismos, y que buscaba activamente nuevos huéspedes para expandirse. Los primeros pasos fuera de nuestro refugio estuvieron cargados de tensión. Cada sombra parecía cobrar vida, y el más mínimo ruido nos hacía detener en seco, corazones palpitando con fuerza. Avanzábamos en un silencio absoluto, comunicándonos con gestos y miradas, temerosos de atraer la atención de las criaturas. No pasó mucho tiempo antes de que nos encontráramos con nuestra primera criatura. Lo que una vez fue un respetado biólogo ahora era una abominación, con extremidades deformes y una mirada vacía que reflejaba una hambre inhumana. El encuentro fue breve, pero brutal. La criatura se lanzó sobre el primero de nosotros con una velocidad sorprendente, pero gracias a nuestra preparación y el sacrificio desesperado de uno de los miembros del equipo de seguridad, logramos neutralizarla sin sufrir más bajas. Cada encuentro con las criaturas nos despojaba un poco más de nuestra humanidad, forzándonos a actuar con una violencia que nunca hubiéramos imaginado posible. La revelación de que la gelatina no solo buscaba expandirse, sino que podía hacerlo utilizando los cuerpos de los vivos y los muertos por igual, añadía una capa de horror a nuestra ya desesperada lucha por la supervivencia. En un momento, creímos encontrar una ruta de escape, solo para descubrir que las criaturas habían aprendido, adaptándose a nuestras tácticas. Nos emboscaron en un estrecho pasillo, cortando nuestras rutas de escape y forzándonos a enfrentarlas en un combate directo. La batalla fue caótica y terrorífica, una danza macabra de desesperación y supervivencia. Perdimos a más compañeros, cada muerte un golpe devastador a nuestra moral, pero logramos abrirnos camino a través de ellas, cada paso adelante manchado con la sangre de lo que una vez fueron nuestros amigos y colegas. La caza no solo se convirtió en una lucha por encontrar una salida, sino también en una batalla contra el tiempo y nuestra propia humanidad. Con cada confrontación, la línea entre nosotros y las criaturas se volvía más difusa. La gelatina, en su búsqueda insaciable de nuevos huéspedes, no discriminaba entre sus víctimas, convirtiendo nuestro escape en una carrera mortal contra una entidad que parecía tener como único propósito la expansión y la destrucción. A medida que nos acercábamos a la salida, la realidad de nuestra situación se asentó con un peso abrumador. No éramos cazadores en este laberinto de terror, éramos la presa, corriendo desesperadamente por nuestras vidas, mientras la sombra de la gelatina se cernía sobre nosotros, siempre hambrienta, siempre buscando expandirse. La caza había revelado la verdadera naturaleza de nuestra adversaria, no solo un enemigo a vencer, sino una manifestación de nuestras peores pesadillas, un recordatorio de lo frágil que es nuestra existencia frente a las fuerzas desconocidas y voraces del universo. Después de escapar por poco de la emboscada en el pasillo, nuestro grupo menguado encontró refugio temporal en uno de los pocos laboratorios que aún parecían intactos. El aire estaba cargado de desesperación, pero también de una determinación férrea. Habíamos sobrevivido, hasta ahora, no solo por suerte, sino por nuestra voluntad de seguir luchando. Fue en este momento de quietud forzada, mientras atendíamos nuestras heridas y lamentábamos nuestras pérdidas, que una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Recordé los experimentos iniciales con la muestra de gelatina, especialmente la reacción violenta que tuvo ante la exposición a estímulos eléctricos. Si bien en aquel momento nos había tomado por sorpresa, ahora me preguntaba si podría ser la clave para detener o, al menos, ralentizar la propagación de la infección. La teoría era simple en su concepción, pero extraordinariamente complicada en su aplicación. Si podíamos encontrar la manera de utilizar la electricidad para interrumpir la actividad de la gelatina, quizás pudiéramos darle a la humanidad una oportunidad de luchar. Con poco más que esta teoría y una determinación nacida de la desesperación, comencé a trabajar. El laboratorio tenía suministros limitados, pero suficientes para realizar algunos experimentos básicos. Usando muestras de la gelatina que habíamos recogido durante nuestra huida, comencé a exponerlas a diferentes intensidades y frecuencias de corriente eléctrica. Los primeros intentos fueron infructuosos. Las muestras reaccionaban violentamente, sí, pero no de una manera que sugiriera que la electricidad pudiera ser utilizada como un arma efectiva contra ellas. Cada fracaso era un golpe a la esperanza que había empezado a brotar en nuestros corazones.
Sin embargo, rehusé rendirme. Sabía que, en la ciencia, cada fracaso es simplemente un paso más hacia la solución. Fue entonces cuando observé algo peculiar en uno de los experimentos. Al ajustar la frecuencia de la corriente a un rango específico, la reacción de la muestra de gelatina cambió. En lugar de expandirse o agitarse violentamente, comenzó a contraerse, como si la electricidad de esa frecuencia específica causara algún tipo de disfunción en su estructura. Con renovado entusiasmo, refiné el experimento, ajustando cuidadosamente la intensidad y la frecuencia hasta que encontré un conjunto de parámetros que parecía inhibir la actividad de la gelatina de manera consistente. Era un descubrimiento emocionante, pero también aterrador. Habíamos encontrado una posible debilidad en la gelatina, sí, pero la aplicación práctica de este conocimiento era otra cuestión. Necesitaríamos una fuente de energía mucho más grande para afectar a las criaturas infectadas, algo que simplemente no teníamos en nuestro actual refugio improvisado. Compartí mi teoría y mis hallazgos con el grupo, explicando que, aunque estábamos lejos de tener una solución definitiva, ahora teníamos un atisbo de esperanza. La electricidad podía ser nuestra arma, no solo para defendernos, sino para atacar, para llevar la lucha a la gelatina con la esperanza de detener su avance. La recepción de mi teoría fue mixta. Algunos compartían mi optimismo, viendo en ella una posibilidad de contraataque que hasta ahora nos había eludido. Otros eran escépticos, señalando las limitaciones prácticas y los riesgos de depender de una estrategia tan incierta. Pero todos estuvimos de acuerdo en una cosa: no teníamos muchas opciones. Si íbamos a tener alguna esperanza de salir de este infierno con vida, necesitaríamos agarrarnos a cualquier ventaja que pudiéramos encontrar. Así, con una teoría de supervivencia en nuestras manos y el peso de la desesperación aún sobre nuestros hombros, comenzamos a planificar nuestro próximo movimiento. Sabíamos que el camino por delante estaría lleno de peligros, pero ahora, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, teníamos algo más que miedo impulsándonos. Teníamos un plan, por precario que fuera, y con él, una chispa de esperanza en la oscuridad. El peso de la decisión de avanzar, armados solo con una teoría no probada y la frágil esperanza de que la electricidad pudiera ofrecernos una ventaja, era aplastante. Pero la desesperación tiene una forma peculiar de clarificar las decisiones, de reducir las opciones a simples cuestiones de supervivencia. Y así, con la determinación forjada en el fuego del miedo y la voluntad de vivir, nos preparamos para hacer nuestro movimiento final hacia la salida del laboratorio, hacia la libertad o hacia el fin. Fue en este contexto que se manifestaron los actos de sacrificio más desgarradores que he presenciado. Sabíamos que nuestras posibilidades de éxito eran escasas y que cada metro ganado hacia la salida estaría empapado en peligro. En una reunión tensa, llena de miradas que hablaban tanto de miedo como de resolución, algunos miembros del grupo se ofrecieron voluntariamente para llevar a cabo acciones que sabíamos, casi con certeza, que serían un viaje de ida. El primero en hablar fue Javier, un técnico joven cuya habilidad con la electrónica había sido invaluable. Propuso usar un generador portátil para crear una barrera de electricidad que ralentizará a las criaturas, dándonos tiempo para avanzar. Sin embargo, el generador necesitaba ser operado manualmente, una tarea que lo dejaría expuesto y vulnerable. Javier aceptó este destino con una calma que solo puedo describir como heroica, consciente de que su acción podría darnos la oportunidad que necesitábamos para escapar. Luego fue Marta, una de las investigadoras senior, quien ideó un plan para atraer a una horda de las criaturas hacia una sección del laboratorio que podía ser sellada y luego electrificada. Su plan requería que alguien maniobrara en el interior para asegurar que tantas criaturas como fuera posible quedaran atrapadas antes de activar la trampa. Marta se ofreció sin dudarlo, sabiendo que las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Con cada voluntario que daba un paso adelante, el aire se cargaba de una mezcla de admiración y desesperación. Estos actos de sacrificio, estos momentos de valentía pura, se convirtieron en el faro que guió al resto de nosotros a través de la oscuridad que nos rodeaba. Nos aferramos a la esperanza que ofrecían, aun sabiendo el precio que pagaban. Cuando llegó el momento, ejecutamos nuestro plan con una eficiencia nacida del desespero. Javier se posicionó junto al generador, sus manos temblorosas pero seguras mientras preparaba el dispositivo. Marta, con un cebo improvisado, atrajo a las criaturas hacia su trampa mortal con una determinación que nunca olvidaré.
Ambos sabían que no volverían, pero en sus sacrificios, encontraron un propósito que trascendía su propia supervivencia. Los sonidos de la batalla que se libraba detrás de nosotros mientras avanzábamos eran un recordatorio constante del precio que se estaba pagando para darnos esa oportunidad. Cada zumbido del generador, cada grito ahogado de las criaturas era una nota en una sinfonía de sacrificio. Al final, gracias a los actos heroicos de nuestros compañeros, logramos llegar a la salida. Pero la victoria, si es que se le puede llamar así, fue agridulce. Nos habíamos salvado, sí, pero a un costo emocional devastador. Los sacrificios de Javier, Marta y otros que habían dado todo por el grupo habían dejado cicatrices profundas en nuestras almas, cicatrices que nunca sanarían completamente. Mientras nos alejábamos del laboratorio, no podíamos evitar mirar atrás, hacia el lugar que había sido tanto nuestro calabozo como nuestro campo de batalla. Y aunque seguíamos adelante, cada paso que dábamos estaba impregnado de la memoria de aquellos que habían pagado el precio más alto para que pudiéramos vivir. En nuestro escape, llevábamos con nosotros no solo la esperanza de sobrevivir, sino el peso de los sacrificios realizados en nombre de esa esperanza. Era un peso que cargaríamos siempre, un recordatorio sombrío de que, en la lucha por la vida, los actos de valentía y desesperación a menudo van de la mano. El silencio que siguió a nuestra huida del laboratorio fue uno de reflexión sombría y determinación renovada. Los sacrificios de nuestros compañeros no solo habían abierto un camino hacia la libertad, sino que también habían encendido en nosotros una chispa de esperanza, una creencia de que tal vez, solo tal vez, podríamos hacer más que simplemente sobrevivir, podríamos luchar. En las afueras del laboratorio, con las sombras de la noche envolviéndonos, trazamos nuestro plan final. Era arriesgado, peligrosamente complejo y requería una sincronización perfecta. Pero era todo lo que teníamos. La esencia del plan era simple, utilizar la electricidad, nuestra recién descubierta arma contra la gelatina, de una manera que nunca antes habíamos intentado. Dividiríamos nuestras fuerzas en dos grupos, cada uno con una tarea crítica para el éxito de la operación. El primer grupo, al que me uní, se encargaría de encontrar y asegurar una fuente de energía lo suficientemente potente como para alimentar nuestro improvisado dispositivo eléctrico a gran escala. Nuestra esperanza residía en un generador de emergencia ubicado en un edificio de mantenimiento cercano al laboratorio. Si lográbamos ponerlo en marcha y canalizar su energía hacia nuestra trampa, podríamos crear un perímetro eléctrico que funcionaría tanto como barrera como arma contra las criaturas. El segundo grupo tenía la tarea más peligrosa, atraer a las criaturas hacia el perímetro una vez estuviera activado. Este plan requería no solo coraje, sino también una astucia y resistencia extraordinarias. Sabíamos que las criaturas eran atraídas por el movimiento y el sonido, así que el segundo grupo usaría bengalas y dispositivos de ruido para llamar su atención, guiándolas hacia la trampa eléctrica. La división se hizo en silencio, con cada uno de nosotros asumiendo nuestra parte en el plan con una mezcla de miedo y resolución. Sabíamos que no todos volveríamos a reunirnos después de esa noche. Pero también sabíamos que, si teníamos éxito, podríamos detener la propagación de la infección y salvar innumerables vidas. Mientras nos dirigíamos hacia el edificio de mantenimiento, la tensión era palpable. Cada sombra parecía esconder peligros, y cada ruido era un recordatorio de las criaturas que acechaban cerca. Sin embargo, logramos llegar al generador sin incidentes, y con manos temblorosas pero firmes, comenzamos el proceso de ponerlo en marcha. Mientras tanto, el segundo grupo iniciaba su peligrosa danza con la muerte, utilizando bengalas y ruido para captar la atención de las criaturas. Podíamos oír los sonidos de su progreso a lo lejos, un coro de caos y desesperación que marcaba el ritmo de nuestra frenética labor. Finalmente, con el generador rugiendo a vida y el sistema eléctrico improvisado en su lugar, activamos la corriente. El perímetro se iluminó con un zumbido eléctrico, una barrera de luz y energía que esperábamos sirviera como nuestro salvador. El éxito del plan dependía ahora de la habilidad del segundo grupo para guiar a las criaturas hacia la trampa. Desde nuestra posición, solo podíamos esperar y rezar para que su sacrificio no fuera en vano. La noche se llenó de luces y sonidos de batalla, un testimonio del enfrentamiento final entre la humanidad y la amenaza que habíamos liberado. A medida que las horas pasaban, el número de criaturas que caían ante la barrera eléctrica crecía. Cada chispa,
cada grito ahogado de las criaturas era un recordatorio de lo mucho que estaba en juego y del precio que ya habíamos pagado. Nuestro plan, tan arriesgado y desesperado como era, estaba funcionando. Pero a medida que el amanecer se acercaba, con el laboratorio y sus horrores finalmente detrás de nosotros, nos enfrentábamos a la incertidumbre de lo que vendría después. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra contra la oscuridad que habíamos desatado estaba lejos de terminar. La noche en que desplegamos nuestro plan final fue una de las más largas y desesperadas de mi vida. Cada uno de nosotros, divididos en nuestros respectivos roles, sentíamos el peso de lo que estaba en juego, no solo nuestras vidas, sino la posibilidad de detener una amenaza que podría extenderse mucho más allá de los confines de nuestro laboratorio. La esperanza era un hilo delgado, tejido a través del oscuro tapiz de nuestra situación, pero nos aferrábamos a él con todo lo que teníamos. El primer revés llegó casi de inmediato. El generador, aunque potente, era antiguo y caprichoso. Cada intento de arrancarlo se encontraba con resistencia, como si la misma máquina se negara a participar en nuestra desesperada apuesta. Los minutos se escurrieron como arena entre los dedos mientras trabajábamos bajo la luz parpadeante de nuestras linternas, cada fallo del generador un golpe a nuestra moral. Mientras tanto, el grupo encargado de atraer a las criaturas hacia la trampa eléctrica enfrentaba sus propios horrores. Las criaturas, más astutas y peligrosas de lo que habíamos anticipado, no eran fáciles de manipular. En más de una ocasión, el grupo estuvo a punto de ser abrumado, salvado solo por la determinación férrea y los sacrificios de sus miembros. Podíamos oír los ecos de su lucha, un recordatorio constante del precio que estábamos pagando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el generador cobró vida con un rugido triunfante. La electricidad fluía ahora a través de nuestro sistema improvisado, creando una barrera vibrante que iluminaba la noche. Era un rayo de esperanza en la oscuridad, un signo de que tal vez, solo tal vez, nuestro plan podría funcionar. Pero la desesperación aún no había terminado. A medida que las criaturas eran guiadas hacia la trampa, descubrimos que su número superaba nuestras estimaciones más sombrías. La barrera eléctrica, aunque efectiva, comenzó a mostrar signos de tensión bajo el constante asedio. En varios puntos, temimos que pudiera fallar, lo que habría significado el fin no solo de nuestro plan, sino de nosotros mismos. En el clímax de nuestra batalla, un grupo de criaturas, más grandes y feroces que las demás, se abalanzó sobre la barrera con una fuerza brutal. La estructura tembló bajo su impacto, y por un momento, el corazón de todos se detuvo, temiendo que se derrumbara. Pero entonces, cuando la desesperación parecía a punto de consumirnos, la barrera resistió. Las criaturas fueron repelidas, una tras otra, cayendo al suelo en convulsiones antes de quedar inmóviles. Fue un momento de triunfo inesperado, un punto de inflexión que revitalizó nuestro espíritu agotado. A pesar de los reveses, a pesar del miedo y la incertidumbre, habíamos logrado lo imposible. La barrera se mantuvo, y las criaturas, una por una, fueron detenidas en su avance. Mientras el amanecer comenzaba a romper el horizonte, iluminando el cielo con los primeros rayos de luz, nos permitimos creer que tal vez, después de todo, había esperanza. La desesperación que había marcado nuestra lucha dio paso a un sentimiento de logro, a la creencia de que incluso en las circunstancias más oscuras, la perseverancia y el sacrificio pueden abrir un camino hacia la luz. Sin embargo, nuestra victoria estaba teñida de tristeza. Los sacrificios hechos por aquellos que no vivieron para ver el amanecer no serían olvidados. Nos aferrábamos a la esperanza, sí, pero también al recuerdo de aquellos cuya valentía había hecho posible nuestra supervivencia. En el silencio que siguió a la batalla, mientras observábamos el laboratorio ahora silencioso, sabíamos que la lucha podría haber terminado, pero las cicatrices que había dejado en nosotros y en el mundo permanecerían para siempre. Con el amanecer tiñendo el cielo de tonos de rosa y naranja, nuestro grupo, exhausto pero determinado, se dirigió hacia la salida del complejo del laboratorio. Las sombras de la noche comenzaban a retroceder, revelando el desolado panorama que nos rodeaba. La esperanza de que el fin de nuestra pesadilla estuviera cerca nos impulsaba hacia adelante, a pesar del cansancio que pesaba sobre cada uno de nosotros como una manta húmeda y pesada. Sin embargo, al llegar a la salida, nuestro alivio se convirtió en horror. Frente a nosotros, bloqueando el camino hacia la libertad,
se encontraba una congregación de las criaturas, como si la misma oscuridad de la noche se hubiera condensado en forma de pesadilla ante nuestros ojos. Parecía que, en un acto final de desafío, la infección había reunido a sus portadores más feroces para impedir nuestra escapatoria. El aire se llenó de un silencio tenso, roto solo por el sonido sutil de nuestras respiraciones agitadas y el movimiento inquietante de las criaturas. En ese momento, cada uno de nosotros sabía que la confrontación era inevitable. Lo que había comenzado como una lucha desesperada por la supervivencia ahora llegaba a su clímax en una batalla final por la libertad. Con la determinación forjada en las innumerables pruebas que habíamos enfrentado, nos preparamos para el enfrentamiento. Los conocimientos adquiridos sobre las criaturas, su comportamiento, sus debilidades, se convirtieron en las armas más valiosas en nuestro arsenal. Sabíamos que la luz y la electricidad eran nuestras mejores aliadas, así que, con las pocas herramientas y armas improvisadas que habíamos logrado conservar, avanzamos. El choque fue inmediato y brutal. Las criaturas, impulsadas por un hambre insaciable, se lanzaron sobre nosotros con una ferocidad que superaba todo lo que habíamos experimentado hasta ahora. Pero nosotros no éramos los mismos que habían entrado en el laboratorio. La adversidad nos había transformado, endurecido nuestro espíritu y agudizado nuestro ingenio. Cada miembro del grupo jugó su parte, utilizando bengalas para desorientar a las criaturas, armas improvisadas para repelerlas, y siempre que era posible, dispositivos eléctricos para incapacitarlas. La batalla fue caótica, un torbellino de movimiento y violencia donde cada segundo contaba y cada acción podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. En un momento crítico, cuando parecía que las criaturas podrían sobrepasarnos, recordé el generador que habíamos utilizado para alimentar la barrera eléctrica. Con un plan arriesgado en mente, dirigí a parte del grupo a reactivarlo, esperando usar la electricidad no solo como defensa, sino como un arma para abrirnos camino a través de la horda. La táctica fue desesperada, pero efectiva. Al encender el generador y dirigir la corriente hacia las criaturas, creamos un camino de agonía electrificada que, aunque terrible, nos brindó la oportunidad que necesitábamos. Las criaturas retrocedieron, abrumadas por la fuerza implacable de la electricidad, permitiéndonos abrir una brecha. Con el camino hacia la salida ahora despejado, nuestro grupo, maltrecho pero invicto, se precipitó hacia la libertad. Cada paso alejándonos del laboratorio era un paso hacia un mundo que había cambiado irrevocablemente para nosotros. Las criaturas detrás de nosotros gritaban en furia y frustración, pero sus sonidos se desvanecían con la distancia, reemplazados por el latido de nuestros corazones y el viento que soplaba, prometiendo un nuevo comienzo. Al cruzar la última barrera, no solo habíamos escapado de las garras de la muerte, sino que también habíamos superado el desafío más grande que cualquiera de nosotros había enfrentado. Nos detuvimos un momento, mirando hacia atrás al lugar de nuestra prueba final, sabiendo que, aunque habíamos sobrevivido, la sombra de lo que habíamos vivido nos perseguiría siempre. Pero en ese instante, bajo el cielo del amanecer, lo que predominaba no era el miedo ni la tristeza, sino una sensación de triunfo y la esperanza de que, sin importar lo oscuro que parezca el camino, siempre hay una manera de encontrar la luz. El aire fresco de la mañana golpeó nuestros rostros con una intensidad que no habíamos sentido en lo que parecían ser eones. El sabor de la libertad era dulce y amargo al mismo tiempo, impregnado de las pérdidas sufridas y de las batallas libradas. Sin embargo, en ese momento de éxodo desesperado, con la salida finalmente despejada y el laboratorio convertido en un eco distante de terror detrás de nosotros, lo que predominaba era un sentimiento indomable de vida. Habíamos escapado, sí, pero no sin costos. Nuestra carrera hacia la libertad fue marcada por las cicatrices de la noche anterior, tanto físicas como emocionales. Cada uno de nosotros llevaba el peso de los sacrificios hechos, las vidas perdidas y las decisiones desgarradoras que nos habían llevado hasta ese punto. Pero también llevábamos con nosotros la determinación de que esos sacrificios no serían en vano. El laboratorio, una vez un bastión de ciencia y descubrimiento, ahora yacía detrás de nosotros, un campo de batalla devastado donde las criaturas, privadas de nuevos huéspedes, se volvían unas contra otras en una furia ciega. Podíamos oír los sonidos de su conflicto, un recordatorio aterrador de lo que habíamos logrado escapar. Pero con cada paso que nos alejábamos, esos sonidos se volvían más tenues, reemplazados por el latido de la esperanza y la promesa de un nuevo comienzo.
A medida que el sol ascendía, iluminando el mundo con su luz, la realidad de nuestra situación comenzó a asentarse. Estábamos libres, pero el mundo al que regresábamos no era el mismo que habíamos dejado. La infección, aunque contenida por ahora, había revelado vulnerabilidades en nuestra sociedad, fracturas que no podrían ser ignoradas. Nos enfrentábamos a un futuro incierto, uno que requeriría reconstrucción, no solo de nuestras vidas, sino también de nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Sin embargo, en ese momento de escape, mientras corríamos hacia la seguridad lejos del alcance de las criaturas, había también un sentimiento de unidad indescriptible entre nosotros. Los sobrevivientes, unidos por la experiencia compartida de la adversidad, éramos más que colegas o compañeros de lucha, éramos una familia forjada en el crisol de la supervivencia. Cada uno de nosotros, a su manera, había sido transformado por los eventos en el laboratorio, y aunque el camino hacia la recuperación sería largo y lleno de desafíos, sabíamos que lo enfrentaríamos juntos. El escape del laboratorio marcó el fin de un capítulo en nuestras vidas, pero también el comienzo de otro. Frente a nosotros se extendía un mundo que necesitaba escuchar nuestra historia, una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y el exceso de confianza en nuestra capacidad para controlar las fuerzas de la naturaleza. Estábamos decididos a compartir nuestra experiencia, para asegurarnos de que los sacrificios hechos no fueran olvidados y que las lecciones aprendidas sirvieran para guiar el camino hacia un futuro más sabio y cauteloso. Mientras nos alejábamos del laboratorio, dejando atrás las sombras de la noche y los horrores que habíamos enfrentado, una sensación de propósito renovado nos llenaba. A pesar de todo, habíamos encontrado una manera de sobrevivir, de escapar de las garras de la muerte. Y aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbres, nos enfrentábamos a él con la cabeza en alto, llevando con nosotros la luz de la esperanza y la determinación de forjar un futuro mejor. A medida que nos alejábamos del laboratorio, la sensación de alivio que nos inundaba se mezclaba con una ansiedad latente sobre lo que vendría después. No tuvimos que esperar mucho para descubrirlo. A lo lejos, el sonido de vehículos militares rompió el silencio de la mañana, una caravana de fuerza y propósito que avanzaba hacia el epicentro de nuestra pesadilla. Nos detuvimos, escondiéndonos entre la vegetación que bordeaba el camino, observando con una mezcla de temor y fascinación. El ejército, con una eficiencia fría y metódica, estableció un perímetro alrededor del laboratorio, sellando el área con una rapidez que solo podía venir de una preparación previa. No había duda de que estaban aquí para contener la situación, para asegurarse de que la infección no se extendiera más allá de los confines ya devastados del laboratorio. Desde nuestra posición, podíamos ver el movimiento coordinado de los soldados mientras se preparaban para lo que solo podíamos asumir que era el paso final en su operación de contención. No pasó mucho tiempo antes de que se confirmaran nuestras sospechas. Equipos especializados, vestidos con trajes de protección que los hacían parecer extraterrestres en su propio derecho, entraron al laboratorio, llevando consigo equipos que presagiaban un destino final para el edificio y sus horrores contenidos. La decisión de reducir el laboratorio a cenizas fue, bajo cierta luz, comprensible. Era una tumba de terrores indescriptibles, un monumento a los peligros de la ambición desmedida y el exceso de confianza en nuestra capacidad para controlar lo desconocido. Sin embargo, ver el proceso desplegarse ante nuestros ojos fue una experiencia desgarradora. Cada llamarada que consumía el edificio también incineraba las pruebas de lo que habíamos enfrentado, los sacrificios hechos y las vidas perdidas. El fuego se elevó hacia el cielo, una columna de humo y cenizas que marcaba el final de nuestra pesadilla. Pero mientras observábamos, un sentimiento de inquietud se arraigó en nuestros corazones. La destrucción del laboratorio, aunque necesaria para prevenir una mayor propagación de la infección, también significaba que nuestras historias, nuestras pruebas de lo sucedido, se desvanecían con él. Lo que habíamos vivido, lo que habíamos sacrificado, ahora corría el riesgo de ser olvidado, reducido a meras anécdotas en los márgenes de la historia oficial. A medida que el fuego moría y los equipos de limpieza comenzaban su trabajo, nos retiramos en silencio, llevando con nosotros el peso de nuestras experiencias. La intervención del ejército había sellado el área, pero también había sellado nuestro destino. Nos convertimos en portadores de una verdad incómoda, sobrevivientes de un evento que sería enterrado bajo capas de secretos y negaciones.
Observar cómo el laboratorio y todas las pruebas de nuestras luchas se reducían a cenizas fue un recordatorio sombrío de la fragilidad de la memoria y la facilidad con la que las verdades incómodas pueden ser borradas. Sin embargo, dentro de cada uno de nosotros ardía una llama de resistencia, un compromiso de llevar nuestras historias al mundo, de asegurarnos de que los sacrificios hechos no fueran en vano. La reducción del laboratorio a cenizas marcó el fin de un capítulo oscuro, pero también el comienzo de nuestra misión de compartir lo que habíamos aprendido, de advertir al mundo sobre los peligros de desafiar los límites de la naturaleza sin respeto ni precaución. Aunque el fuego había consumido las pruebas físicas, nuestras memorias y nuestras voces permanecerían, desafiantes ante el intento de silenciarnos, listas para contar la historia de lo que realmente sucedió en esa noche interminable. En los días que siguieron a nuestra huida del laboratorio y a su subsiguiente destrucción, cada uno de nosotros intentó encontrar algún sentido de normalidad en medio del caos que habíamos vivido. Sin embargo, la sombra de aquellos eventos se cernía sobre nosotros, un recuerdo constante de los horrores enfrentados y de las vidas irrevocablemente alteradas. Estábamos determinados a compartir nuestra historia, a revelar la verdad sobre lo que había sucedido, pero rápidamente descubrimos que fuerzas mucho más poderosas tenían otros planes para nosotros. No pasó mucho tiempo antes de que el gobierno interviniera. Al principio, fueron visitas de oficiales en trajes sobrios, quienes, bajo la pretensión de charlas rutinarios y evaluaciones psicológicas, comenzaron a tejer una red de intimidación y control sobre nosotros. Nos hicieron entender, con una claridad helada, que la historia oficial sería muy diferente de la realidad que habíamos experimentado. Nos hablaron de incidentes aislados, contaminación química y riesgos biológicos, palabras cuidadosamente seleccionadas para desviar la atención de la verdad. Las amenazas, aunque nunca explícitas, eran claras. Nos advirtieron sobre las consecuencias de desviar nuestras historias de la versión oficial, mencionando sutilmente las repercusiones sobre nuestras carreras, nuestras familias, más ominosamente, nuestra seguridad personal. La presión para conformarnos y permanecer en silencio fue implacable, un muro invisible pero infranqueable construido de miedo y coacción. La realización de que estábamos solos en nuestra lucha por la verdad fue desoladora. Los medios de comunicación, una vez considerados baluartes de la libertad de expresión, se hicieron eco de la narrativa gubernamental sin cuestionar sus fundamentos. Las pruebas de nuestros encuentros, las evidencias de las criaturas y de la batalla librada en el laboratorio, habían sido consumidas por las llamas, dejándonos sin más que nuestras palabras contra el poder abrumador del Estado. Entre nosotros, la determinación de resistir y hablar se convirtió en un faro de esperanza, aunque cada intento de romper el silencio impuesto era sofocado con una rapidez y eficiencia escalofriantes. Las comunicaciones eran interceptadas, las reuniones disueltas y nuestras vidas vigiladas con una intensidad que nos dejaba constantemente mirando sobre nuestros hombros. La intervención del gobierno transformó nuestra existencia en una serie de días teñidos de paranoia y aislamiento. Las relaciones se tensaron bajo el peso del secreto y la incertidumbre, y algunos de nosotros comenzaron a cuestionar la realidad de lo que habíamos experimentado, preguntándose si el precio de la verdad valía el costo de nuestra paz mental y seguridad. El silencio forzado sobre nosotros fue una prisión sin barrotes, un confinamiento del espíritu que buscaba ahogar la verdad en las profundidades de la obediencia y el miedo. Pero incluso en los momentos más oscuros, cuando la desesperación amenazaba con consumirnos, la determinación de mantener viva la memoria de aquellos que habían caído, de contar su historia y la nuestra, seguía ardiendo en lo profundo de nuestros corazones. La noche de terror que habíamos vivido, y las sombras que había arrojado sobre nuestras vidas, no serían olvidadas fácilmente. A pesar de los esfuerzos del gobierno por enterrar la verdad, nosotros, los sobrevivientes, llevábamos dentro de nosotros una llama inextinguible, un testimonio silencioso pero indeleble de la realidad que se había buscado ocultar. En nuestra resistencia al silencio forzado, encontramos no solo el propósito de nuestra lucha, sino también la esperanza de que algún día, la verdad encontraría su camino a la luz. En los meses que siguieron a aquellos oscuros días en el laboratorio, encontré un tipo de normalidad, aunque estaba lejos de ser la paz que había conocido antes. Mi vida se había transformado en una existencia bifurcada, dividida entre la faceta pública que mostraba al mundo, una de recuperación y retorno a la rutina diaria, y la interna, marcada por el peso del secreto que me había sido impuesto y la constante paranoia de que la amenaza que habíamos enfrentado pudiera, de alguna manera, resurgir.
Vivir con el secreto de lo que realmente sucedió aquella noche, de las criaturas que emergieron de la oscuridad y del terror que enfrentamos, es una carga que cada uno de nosotros, los sobrevivientes, llevamos día tras día. Es un recuerdo constante de lo cerca que estuvimos del abismo, de cómo la línea entre el descubrimiento y la catástrofe es, en muchos sentidos, más delgada de lo que jamás podríamos haber imaginado. La paranoia se ha convertido en un compañero constante, una sombra que me sigue en cada paso que doy. Cada informe de enfermedades desconocidas, cada noticia de experimentos científicos en el borde de lo conocido reaviva el temor de que la gelatina mortal, o algo igualmente peligroso, pueda aparecer nuevamente. Este miedo no es infundado, después de todo, si la historia nos ha enseñado algo, es que los errores del pasado están condenados a repetirse si no se aprenden las lecciones adecuadas. La reflexión sobre el costo humano de la ciencia sin controles se ha convertido en una meditación diaria para mí. La búsqueda del conocimiento, la exploración de lo desconocido, son empeños nobles, fundamentales para el avance de nuestra especie. Sin embargo, nuestra experiencia en el laboratorio sirve como un sombrío recordatorio de que la ambición desmedida, despojada de ética y precaución, puede llevarnos a desatar horrores inimaginables. La delgada línea entre el descubrimiento y la catástrofe es algo que ahora comprendo con una claridad dolorosa. La ciencia, en su esencia, es una herramienta, puede ser una llave que abre puertas hacia nuevos horizontes o una caja de Pandora que libera males indescriptibles. La diferencia yace en cómo la utilizamos, en las decisiones que tomamos como guardianes de este poderoso conocimiento. Vivir con el secreto también significa vivir con la responsabilidad de esos conocimientos, de las decisiones que se tomaron y de sus consecuencias. Es una carga pesada, pero también es un recordatorio constante de la importancia de la vigilancia, de la necesidad de equilibrar nuestra sed de descubrimiento con la sabiduría y el respeto por las fuerzas que no comprendemos completamente. A medida que concluyo esta historia, lo hago con la esperanza de que, algún día, el secreto que llevamos pueda ser revelado, no como un espectáculo de terror, sino como una lección aprendida, un faro que guíe nuestra manera de abordar la ciencia y la exploración del desconocido. Hasta entonces, vivimos con el secreto, con la paranoia, pero también con la esperanza de que, al mantener viva la memoria de lo que sucedió, podamos evitar que tales horrores se repitan. La noche de terror en el laboratorio quedará grabada en mi memoria y en la de mis compañeros sobrevivientes como un testimonio de lo que ocurre cuando la curiosidad humana traspasa los límites sin considerar las consecuencias. Vivir con este secreto es nuestro legado, una carga que llevamos hacia adelante, en la esperanza de que, en el futuro, la línea entre el descubrimiento y la catástrofe sea navegada con más cuidado, respeto y humildad. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.